reconectando la industria de la moda. Hola Fashion Tribe, ¿cómo están? Oigan, a ver, hoy les traje un tema de interés general, vamos a decirlo así, aunque no me siento cómoda al 100% con la palabra. Hoy vamos a hablar un poco del por qué. Porque bueno, no todo le puede interesar a todo el mundo, Fashion Tribe, y no podemos venderle todo a todo el mundo. Así que adivinen de qué vamos a hablar hoy. Hoy les traje un tema que les va a servir a todos los que tengan una marca o un proyecto, una plataforma, un medio, porque vamos a hablar del buyer persona. El buyer persona es un concepto que en realidad en marketing es muy común que lo hablemos, incluso en ventas, pero pues desgraciadamente cuando estamos en una escuela estudiando moda, no es un tema que realmente se nos enseña. Normalmente lo que todavía se ve, que es un poco la corriente antigua, es esto que solemos decir target, lo que normalmente se conoce como audiencia meta o lo que algunas personas pronuncian como target, ¿no? Entonces hoy les voy a hablar del buyer persona porque creo que es un concepto que, híjole, Fashion Tribe, me encantaría decirles que no, pero la verdad es que yo creo que es de las cosas con las que partimos con el 90% de las marcas con las que trabajamos, porque les sorprendería saber hasta dónde llega la incertidumbre sobre a quién le estamos vendiendo. Entonces, hoy les traje este tema porque sé que les va a ayudar bastante a no solo a las personas que tienen una marca, sino también a las personas que tienen algún medio o que están empezando un proyecto personal. Incluso si ustedes son freelancers o son profesionales en la industria de la moda y quieren aprender a vender sus servicios, la marca personal en específico, es importante que sepan a quién le están vendiendo o quién les puede comprar. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, así que empecemos. Ahora, este es un tema que no sé por qué, pero me encanta verlo, no importa cuántas veces dé el tema, o sea, realmente cuando lo he dado a clases en universidad o cuando lo doy en talleres o lo abordo un poquito de refilón en conferencias, me encanta explicarlo porque creo que es algo tan simple y siempre que lo explico hay alguien que abre los ojos como platos y se le ve en la cara que acaba de tener un flashback o que le acaba de caer un 20 o que acaba de tener una revelación. Les sorprendería saber la cantidad de personas que se nos caen en consultorías cuando preguntamos a quién le vendes. ¿Qué es lo que yo he visto que pasa muy seguido? Normalmente cuando pensamos que vamos a definir al cliente, como que por alguna razón, que a ver, me ha pasado, yo he estado de ese lado, lo admito, que pensamos que si definimos nos vamos a cerrar a todo lo demás. Y un poco sí, esa es la idea, Fashion Tribe, porque al final necesitamos tener un rumbo para nuestra comunicación. Si nosotros no tenemos definido a quién le estamos hablando y pensamos que le estamos hablando a todo el mundo, no le estamos hablando a nadie. Y eso es muy peligroso en marketing porque conforme avanzan los años, de hecho, si no mal recuerdo, escribí hace tiempo en el blog de Marketing a la Moda sobre esto. Conforme avanzan los años, la persona que ve la comunicación va buscando, irónicamente, que la comunicación sea más personalizada, que la sienta más individualizada. Incluso si lo que queremos hoy en día en un mundo que está brutalmente conectado es pertenecer, queremos que la comunicación sea cada vez más a detalle para nosotros, sentir que nos habla cada vez más a nosotros. Esto, no voy a ahondar mucho en el tema, pero es porque en una sociedad interconectada y globalizada vamos perdiendo poco a poco la sensación de individualidad. Entonces lo que pasa en el ser humano, antropológicamente hablando, es que buscamos que la comunicación nos haga sentirnos especiales, que solamente nos están hablando a nosotros. Eso tiene sentido hablando del marketing digital, porque hoy en día pues todas las marcas se están peleando por nuestra atención. Y si ustedes se dan cuenta, el anuncio que tú ves o el post cuando hablamos de contenido orgánico, pero bueno, como ya saben que me encanta el tema de la pauta, de campañas digitales, Facebook Ads, Google Ads, etc., lo que más les hablo a veces aquí. Entonces, si ustedes ven un anuncio que sienten que les habla más a ustedes, es con el que van a tener más engagement, es decir, es con el que van a interactuar más, con el que van a dejar de scrollear, etc. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante tener un buyer persona definido? Antes de que entremos, ya solo quiero aclarar esta parte. No es que estén renunciando al resto del público, Fashion Tribe, ojo aquí.
Lo importante y la diferencia justo con la audiencia meta, hablando de la herramienta del buyer persona, es que podemos personalizar mucho más la comunicación. Conforme vayamos avanzando en el tema, que espero que no nos extendamos tanto, les voy a ir contando cómo algunas de las cosas que les voy a platicar aquí de los rasgos del buyer persona nos puede servir para crear nuestra estrategia de comunicación o nuestra estrategia de contenido. Entonces, a ver, vamos a arrancar con cuál es la diferencia entre el buyer persona y la audiencia meta o target que les decía. Porque esto es importantísimo que lo entendamos primero, porque si ustedes ocupan la audiencia meta en lugar de un buyer persona clave para su marca, ya no funciona hoy Fashion Tribe. La audiencia meta ya se siente muy, no sé qué palabra usar que no sea granulada, pero la audiencia meta ya es algo que se siente muy difuso cuando ustedes reciben esa comunicación. La audiencia meta, Fashion Tribe, si ustedes dicen, por ejemplo, no sé, o sea, a ver, no está mal que ustedes ocupen la audiencia meta en la base de su estrategia de negocio, pero a la hora de la estrategia de comunicación, no les perdono que no tengan un buyer persona, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? La audiencia meta puede ser, no sé, mujeres que tienen entre 35 a 40 años y viven en México. ¿Cuántas personas diferentes pueden caber en esa definición? Si yo hablo en lugar de eso de un buyer persona, por ejemplo, para la marca MeToo, que ya vieron que me encanta agarrarla de ejemplo para todo. Cualquier persona que me conoce saben que la agarro de ejemplo para todo. Por ejemplo, MeToo Calzado, pues al final voy a hablar de uno de sus buyer persona, ¿vale? Porque una marca puede tener más de uno y lo mejor sería que ustedes definieran uno de base, dominaran el tema y luego pasaran a definir uno más. Yo no les recomiendo que tengan más de 3 buyer persona por marca o por división de marca, porque se van a perder intentando atacar más de 3 buyer persona al mismo tiempo. Lo ideal sería que tuvieran 1, 2 o 3 máximo. Por ejemplo, hablemos del buyer persona de MeToo. El buyer persona de MeToo, uno de ellos puede ser una chica de 26 años que viva en la Ciudad de México y que le gusta comprar calzado de piel en lugar de piel vegana, por ejemplo. Que le guste que los estilos de los zapatos que utiliza sean llamativos o que sea algo que levanta el look total. Que le guste que el calzado sea cómodo porque tiene una vida en la que, si bien es su estilo de vida práctico, necesita que su outfit o su vestimenta llegue de las 9 de la mañana, que arranca su día fuera, a las 7 de la noche, 8 de la noche, que regresa, o a lo mejor a las 10 de la noche que regresa después de una salida después del trabajo. Entonces necesita que sus zapatos sean cómodos, que se vean bien, que levanten todo el look, que sean unos zapatos que llaman la atención pero no salgan de un estilo clásico. Es una persona que le gusta consumir medios de moda, pero que hablen desde una perspectiva sostenible o que toquen sobre todo esta parte social de la sostenibilidad, es decir, el pago justo, por ejemplo, las condiciones decentes humanas a su personal, y que conecta más fácil con las marcas que creen en lo que cree ella, ¿no? Que es, quiero consumir algo que me haga sentir que estoy aportando a una causa mientras que el producto también me gusta. Ese puede ser un buyer persona definido muy por encimita, pero no es lo mismo que una audiencia meta, ¿sí? Porque si yo dijera, ok, la audiencia meta es personas de 25 a 30 años, mujeres que viven en México, es algo muy difuso. Entonces creo que aquí ya empezamos a ver un poco la diferencia. Reconectando la industria de la moda. Ahora sí, empecemos con las secciones que les voy a contar del buyer persona. El buyer persona tiene normalmente, con el que trabajamos nosotras, tiene normalmente 4 a 5 secciones. Yo les recomiendo que al final de que acaben de definirlo, se vayan a Pinterest y con todo lo que definieron en este canvas del buyer persona, traten de buscar imágenes que se asimilen a lo que ustedes están imaginando de este buyer persona. Entonces, pensando que vamos a trabajar con un buyer persona y no una audiencia meta, arrancamos con los rasgos demográficos. Hoy les traigo un ejemplo de Cuidado con el perro y vamos a hablar de una audiencia masculina o de un buyer persona
hombre, porque creo que les va a servir un poco más tener este ejemplo para que ustedes lo pasen a la marca que tienen o a la marca personal que van a manejar. Entonces, sección 1, los rasgos demográficos. El buyer persona, por ejemplo, del que vamos a hablar hoy, de Juego con el Perro, es hombre, tiene 20 años. Ojo aquí con la edad, porque en un buyer persona no se maneja un rango de edad. O tiene 20 años o tiene 25, o tiene 22 o tiene 23. Pero de 20 a 25 eso no existe en el buyer persona, ¿ok? Ahora, este buyer persona es estudiante, es decir, su ocupación o lo que dedica el tiempo, ¿no?, es estudiante. A lo mejor puedo poner aquí qué tipo de carreras, ¿no? Para algunas marcas incluso ponemos qué tipo de carreras está estudiando. Vive con sus papás, es decir, hablando de los ingresos, de dónde vienen, vive con sus papás o cómo es su vida, en qué etapa de vida está, vive con sus papás. Su ingreso principal en casa no es el suyo y recibe muy poco ingreso al mes. Puede que trabaje freelance o puede que trabaje ocasionalmente fines de semana, cosas por el estilo, ¿no? O a lo mejor temporalmente en verano, en Navidad, etc. Aquí puede que pongan, en el caso de este estudiante, no vamos a poner como que los ingresos mensuales de su casa, porque no es él quien percibe los ingresos. Si yo pusiera un puesto en específico o un tipo de puesto específico, podría googlear cuál es el rango de ingresos que percibe esta persona. Y luego ya en los geográficos, que son los últimos rasgos que vamos a platicar, podría un poco definir más la búsqueda en Google para saber qué tipo de ingresos percibe. No lo vamos a hacer ahorita. Aquí en demográficos también puedo poner en qué parte de la pirámide, sin discriminar, ¿no? O sea, sin intención discriminatoria, en qué parte de la pirámide de clases está. Esto porque es importante, porque no es lo mismo que alguien esté en una clase o en un nivel socioeconómico, que es lo que se maneja en México, a B, que a lo mejor gana más de 100,000 pesos, a que esté en un C+, que es alguien que gana entre 45 y 50,000 pesos. En el caso de este joven, pues muy probablemente el ingreso de su casa o de la persona que percibe el ingreso mayor, a lo mejor puede ser que esté en un media baja, ¿no?, entre los 9 y 18,000 pesos, o entre la baja alta, el nivel socioeconómico D, que es la baja alta, entre 4,500 y 9,000 pesos. ¿Por qué es importante que ustedes tomen en cuenta el nivel socioeconómico, Fashion Tribe? Porque lo que nos pasa mucho en marketing a la moda es que resulta que todo el mundo le quiere vender a la clase C+, ¿no?, que sería la media alta, que son los que ganan entre 45 y 50,000 pesos al mes, cifra orientativa, ¿no? Hablando de 45 a 50,000 pesos al mes, estamos hablando de a lo mejor $2,500 al mes. ¿Cuál es el tema? Que todo el mundo le quiere vender a estas personas y a lo mejor la clase media alta, es decir, el C+, pues son el 14.2 de la población. Entonces imagínense que todas las marcas de moda se quieren pelear por ese 14.2 de la población. No hay dinero en pauta, o sea, en publicidad online, que alcance para pelearnos por ese sector. Entonces, por ejemplo, hablando de este joven estudiante que va a comprar en Cuidado con el Perro, puede que estemos hablando de a lo mejor alguien del D+, ¿no?, que es el 18.5 de la población, es decir, casi un 20%, o igual para abajo, ¿no? A lo mejor el de o de menos, que ya está hablando de que es un 21.4%. Insisto, Fashion Drive, porque esto es importante, porque les sorprendería saber todas las marcas que llegan pensando que le van a vender a la clase AB, que en este caso en México es el 6.8 de la población. Bueno, era el 6.8 de la población en los estudios pasados. Yo creo que ahorita ya debe estar en menos del 6%. Entonces, imagínense a todas las marcas de moda que venden pantalones, no sé, a 6,000 pesos, queriéndose pelear por un 6.8 de la población. No es viable, Fashion Tribe. Entonces, es importantísimo que en su buyer persona definan cuáles son los ingresos y aproximen el nivel socioeconómico. Reconectando la industria de la moda. Vale, entonces, después de terminar los demográficos, nos vamos a los dolores. Esta es una parte que nosotros incluimos en el canvas específico de marketing a la moda. Normalmente lo meterían en los rasgos psicológicos. ¿En dolores qué metemos? En dolores Fashion Tribe metemos preocupaciones y anhelos, deseos. Hablamos de cómo estaba
antes y después de conocer tu producto, este buyer persona en particular. Por ejemplo, en Juego con el Perro podríamos decir que es alguien que pues le preocupa que pueda comprar el estilo que quiere, pero también quiere que le alcance para encontrar una prenda de acuerdo a su presupuesto, pero por el presupuesto no quiere renunciar a que le guste, es decir, le importa que sea algo de su preferencia. Y bueno, pues es uno de sus anhelos es tener el estilo de pasarela, pero con el dinero que tiene hoy, ¿no? Básicamente. ¿Qué otra cosa podría yo poner en el antes y después? Pues a lo mejor antes de conocer mi marca, antes de comprar Juego con el Perro, compraba de segunda mano o en el tianguis, o compraba en rebajas en tiendas como Forever 21, o a lo mejor no compraba tanta ropa nueva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que conoce mi producto? Se da cuenta de que puede comprar ropa nueva con su presupuesto, se da cuenta que puede comprar una playera por menos de 100 pesos nueva, hecha en México, se da cuenta de que se puede sentir saciado, satisfecho, realizado por su compra y que ya no queda esta parte como de la insatisfacción de haber comprado algo usado. ¿Qué más podemos poner aquí en dolores, en preocupaciones, en anhelos? Puedo poner cosas que al cliente le preocupen, o bueno, a este buyer persona en particular, le preocupe sobre la categoría que está comprando. Por ejemplo, si estoy hablando de ropa, ¿qué le preocupa? ¿Qué le quede? ¿Qué? Dependiendo del buyer persona. Hay un buyer personal que a lo mejor le preocupa que lo pueda devolver, le preocupa que si no le queda lo pueda regresar, le preocupa que lo pueda pagar a meses. Aquí en el buyer persona, en dolores, también pueden poner ese tipo de preocupaciones. Ahora, lo que sigue son los rasgos psicológicos. Por ejemplo, para este buyer persona puede ser que uno de sus, lo que ponemos aquí en el psicológico es en qué gasta su tiempo libre, por ejemplo. Entonces a lo mejor este buyer persona usa su tiempo libre en salir con amigos, en salir a antros en fin de semana, leer cómics, porque ven que Juego con el Perro tiene como varias licencias, es decir, playeras o prendas que tienen marcas, ¿no? Que tienen licencias, es decir, como algo de Disney o de Cartoon Network, ¿no? O de Netflix. Entonces a lo mejor le gusta, yo pongo aquí en psicológicos, en rasgos psicológicos, que le gusta leer o consumir cómics y entonces puede que encuentre esa parte atractiva en las licencias que maneja Juego con el Perro, ¿no? Va a traer una playera que le costó dentro de su presupuesto y que además es algo que lo identifica con un cómic que consume. En redes sociales, pues a lo mejor está en TikTok, qué tipo de redes ocupa o qué tipo de aplicaciones trae en su teléfono. Aquí entra también en los psicológicos, a lo mejor tiene Spotify, pero no paga Spotify Premium, a lo mejor ve YouTube, pero solo lo ocupa para ver personas que hablan de los cómics o que analizan los cómics que a él le gusta. Este tipo de cosas también van aquí. ¿Para qué me sirve esto? Porque en la estrategia de contenido yo voy a saber en qué canales está invirtiendo su tiempo y entonces voy a saber en dónde le voy a hablar. No tiene sentido que si no está en TikTok, por ejemplo, yo tenga una estrategia basada en TikTok. ¿Para qué le voy a hablar por TikTok si no está ahí? Entonces, esta parte del rasgo psicológico me sirve para saber hacia dónde voy a aterrizar mi estrategia de contenido. Y antes de que se me vaya, hablando de los dolores, que era el rasgo pasado que les decía, los dolores me sirven para saber qué voy a poner en la comunicación, qué voy a resaltar. Si sé que le está preocupando, voy a saber de qué le voy a hablar. Porque no puedo hablarle a mi buyer persona solo de mi producto. Tengo que hablarle de lo que ya le está preocupando, de por qué mi producto se relaciona con lo que él está buscando solucionar, ¿no? Si a lo mejor en el tema de dolores veíamos que quiere un producto que le alcance, pues a lo mejor en mi estrategia de contenido voy a tener una parte dedicada a lo asequible que es mi producto. ¿Y cómo lo puedo aterrizar? Pues a lo mejor con fotos de looks por menos de, no sé, voy a inventar 300 pesos, menos de 500 pesos y así sucesivamente. Entonces los dolores también me sirven para ver qué voy a hacer en mi estrategia de contenido y qué voy a poner como gancho en mis anuncios, porque voy a saber qué es lo que le está preocupando. Si yo en los ads, en los anuncios, en las campañas, pongo cosas o líneas, copies, textos relacionados a lo que a él le está preocupando en específico, voy a atraer su atención y entonces voy a conectar con él, va a sentir que le estoy hablando en específico a él. En psicológicos, ¿qué más puedo poner? Puedo poner cómo decide para comprar un producto. Si decide por precio, si decide por producto, si decide por marca, por funcionalidad,
En el caso de cuidado con el perro, este buyer persona voy a poner que decide por precio y por producto. Es decir, le importa que sea el precio que él puede pagar y le importa que el producto tenga las características mínimas que él necesita. Cómo compra esta persona también va en rasgos psicológicos. Si compra por impulso, si compra por oferta. Esta persona de cuidado con el perro compra por impulso. Una vida con un poco de caos sería lo que yo utilizaría para definir su estilo de vida. Y respecto a cómo gasta el dinero, es despreocupado con cómo gasta el dinero. ¿Por qué? Porque su ingreso principal en su casa no es el de él. ¿Qué más hay en rasgos psicológicos? También aquí pongo qué es lo que está buscando a la hora de comprar. En este caso, este buyer persona de cuidado con el perro busca darse valor y al mismo tiempo satisfacer la necesidad de vestir y de encajar. Después de estos rasgos psicológicos, Fashion Tribe, nos vamos a los rasgos geográficos. Aquí lo que ponemos es en qué ciudad vive, cómo es el clima, si la compra se hace online o offline o las dos. Si se tiene que desplazar a la tienda, pues cuánto se hace de donde vive a la tienda física donde va a comprar. En el caso de cuidado con el perro, para este buyer persona yo pongo que es alguien que vive en Guadalajara, entonces su clima es templado cálido, eso influye por el tipo de prendas que va a buscar o por el tipo de comunicación que yo voy a hacer respecto al styling de las prendas. Es una persona que compra offline, es decir, no va a comprar esta marca en línea y va a ir a la tienda. Y pongo aquí que se puede hacer hasta máximo 45 minutos en camión a la tienda física. Después de los rasgos geográficos, Fashion Tribe sigue el tema de cómo es, que aquí es donde yo les pido a las marcas que busquemos en Pinterest imágenes que hagan coincidir lo que ellos están imaginando después de esto que se pone en el canvas del buyer persona con la imagen que vamos a poner aquí. Entonces normalmente podemos poner 3-4 imágenes que un poco se asimilen a la imagen que estamos creando de este buyer persona y aquí también ya le vamos a poner nombre. Ustedes le pueden poner como quieran. Y ya para terminar, aquí somos un poco más específicas en cuál es el antes y después. Entonces yo aquí pongo cómo estaba este buyer persona antes de conocer mi producto y en listo cómo está después de conocerlo. Si lo recomienda, si no lo recomienda, si es algo que se queda para él como para poderlo consumir. Y así ya tenemos listo nuestro buyer persona. Espero que les haya servido Fashion Tribe. Esta era la intención de hacer una cápsula pequeña de un tema que les pudiera servir a varios de ustedes. Así que bueno, espero que les haya funcionado. Si después de escuchar este podcast creen que podemos ayudarles en la definición de su buyer persona con alguna consultoría por hora o creen que les serviría más la estrategia de contenido como servicio para su marca, pueden mandarnos mensaje a @marketingalamodamx en Instagram, al correo contacto @marketingalamoda.com. Espero que les haya servido bastante el episodio y si saben de alguien a quien le vaya a servir, compártanlo. No se olviden de escuchar nuestros próximos episodios en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Esto fue todo por hoy, Fashion Tribe. Nos vemos en el siguiente episodio. Estás escuchando Caminos a la Moda. Es una carrera de mucho trabajo, que de glamour tiene muy poquito. La moda no es un desfile de lujo en Europa. La moda es todo esto, la moda es identidad, cultura, lenguaje. A vivir y vestir sin etiquetas. O sea, la ropa no es ni para él ni para ella, es para todos. Yo que llevo como la estrategia de la marca y que estoy metida en el tema de marketing y publicidad, para mí no hay cosa que más agradezca que el yo haber aprendido a hacer un zapato. Tenemos que humanizar a la industria de la moda. Ya está decir si la moda es linda o no. O sea, hay muchísimo detrás. Empezaron a contratar equipos más fuertes, más grandes, generaciones más jóvenes que traían todo el chip de la parte de la tendencia, de lo que se venía. Creo que hay muchísimos talentos todavía por descubrir que tienen muchísimo potencial. Yo creo que descolonizar nuestra mente y dejar de pensar la moda como exclusiva o que lo más nuevo viene de Europa. Te conectamos con la industria de la moda.